queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy lo que quiero compartir con todos vosotros es la receta del jabón líquido para lavar en la lavadora, pero con otra fórmula. He estado, bueno, pues como 15 días indagando sobre este detergente porque solamente lleva 3 ingredientes. Y bueno, pues la verdad es que he estado esperando a ver qué tal funcionaba y ahora es el momento de compartir con todos vosotros la receta y los beneficios de hacer este jabón, porque no solo es el beneficio económico. Pero bueno, como no quiero enrollarme mucho, voy a empezar con la receta. Os voy a decir antes que nada todos los ingredientes, que solamente son 3, y también deciros que si es la primera vez que estáis pasando por este canal, os doy la bienvenida. Mi nombre es Carmen, creo que ya lo he dicho antes, y os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis al me gusta, que ya sabéis que eso ayuda muchísimo al canal. Y bueno, pues si queréis compartirlo con vuestros amigos, familiares, conocidos, con quien queráis, pues yo estaré muy agradecida. Así que nada, sin más dilación, empezamos con los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a estar utilizando es un jabón en pastilla. Yo voy a utilizar este Zote, pero porque es el que aquí venden, donde yo vivo. Yo supongo que este jabón es mexicano, entonces las que estéis en Sudamérica, pues no vais a tener ningún problema en encontrarlo, supongo. Y también lo podéis encontrar por Amazon, pero si vivís en la zona europea, pues os va a costar muchísimo más caro. Y la verdad es que pues allí tenéis otro tipo de jabones. En España tenéis el jabón Lagarto, Capricho, no sé, hay un montón, jabón de Marsella, hay un montón de jabones en barra que son muy buenos. Entonces vamos a utilizar jabón en barra y bicarbonato. Vamos a poner agua, que estos son los 3 ingredientes, y si queréis podéis ponerle un cacito de suavizante o colonia o aceites esenciales, lo que vosotros queráis. Si no queréis ponerle nada, no le pongáis nada, simplemente lo que es el aroma del jabón. Si utilizáis jabón de Marsella, pues no hace falta que le pongáis nada porque huele fenomenal. Y estos son los ingredientes. Entonces lo que vamos a hacer es rallar el jabón. Hay lugares donde se puede conseguir en escamas. Yo, como no lo he conseguido en escamas, lo que voy a hacer es rallar el jabón. Y una vez tenemos rallado el jabón, pues vamos a proceder a ver cómo lo hacemos. Bueno, yo os tengo que decir que lo voy a hacer en la Thermomix porque para mí es mucho más cómodo que hacerlo en la olla. Se puede hacer en una cazuela normal porque lo único que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes y añadir el agua. Ahora os lo voy a enseñar paso a paso. Y mientras se está haciendo, os voy a ir diciendo todos los beneficios que tiene el jabón casero. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner el jabón. Ya os digo que yo lo estoy haciendo en la Thermomix, pero lo podéis poner en una cazuela normal y corriente. Entonces vamos a poner lo que es el jabón, 250 gramos de jabón ya rallado, y le vamos a añadir 3 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Entonces 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Y a esta mezcla
le vamos a añadir medio litro de agua. Las que lo hagáis en Thermomix, pues lo tapáis, lo programáis 1 minuto, velocidad entre 7 y 8. Durante ese minuto vamos a ir subiendo y bajando entre 7 y 8. Las que no tengáis Thermomix, pues lo ponéis todos los ingredientes juntos y con una batidora de mano, con la Turmix, pues lo vais a ir mezclando, o con unas varillas de estas de repostería. Vais a ir mezclando todos los ingredientes hasta que os quede una pasta. Ahora lo veréis. Una vez ya tengamos batida toda la pasta, mirad cómo queda. Queda como si fuese una mousse. Entonces, esta cantidad la vamos a dividir en dos, porque lo vamos a hacer en dos partes para que quepa todo bien. Mirad, ¿veis cómo queda? Como si fuese nata montada. Entonces, esto lo vamos a dividir en dos partes. Una vez hemos dejado la mitad de estos ingredientes aquí, lo que vamos a hacer es volverlo a poner y le vamos a poner el taponcito de suavizante o de aceites esenciales o de colonia, lo que vosotras queráis. Y ahora le vamos a añadir 1,5 litros de agua. Como hemos dividido la pasta en dos medidas, nos van a salir 3 litros de detergente, a lo mejor 4. Entonces ahora con esta mitad de la pasta vamos a añadirle 1,5 litros de agua. Voy a ir bajando los restos que se han quedado en las paredes del vaso. La consistencia que queda. Y vamos a volver a programar otro minuto, pero ya a velocidad entre 7 y 10. Las que no tengáis Thermomix, no pasa nada, con la batidora pues lo batís hasta que os quede un gel. Entonces vamos allá, 1 minuto. Y mirad qué maravilla de jabón. Se queda, o sea, con una consistencia, con un gel buenísimo. Entonces, una vez ya lo tenemos todo batido, lo que vamos a hacer es ponerlo en una botella de cristal o, por ejemplo, si se os ha terminado el detergente, no tiréis lo que es la garrafa y ahí lo podéis poner las dos mitades juntas o separado, como vosotros queráis. Lo que yo sí os aconsejo es que no lo llenéis hasta arriba. ¿Por qué? Porque mirad, este es del que yo hice la primera vez para ir probando, para ver cómo funcionaba, si limpiaba o no limpiaba. Y entonces mirad, ¿veis? Aquí se queda dividido lo que es el agua solamente con el concentrado de lo que es el jabón y el bicarbonato. ¿Qué ocurre? Que si tú lo llenas hasta arriba no vas a poder moverlo. Entonces yo lo que te aconsejo es que llenes la botella como unos 3/4 de lo que tenga de capacidad. ¿Para qué? Para después, mirad, si tú lo mueves, se mezcla todo bien
y os voy a enseñar la consistencia que queda. Mirad, lo voy a verter aquí para que veáis. Entonces, uy, es que pesa un montón. Entonces mirad, ¿veis? La consistencia de cómo queda es una pasta, es un gel como el que venden. Entonces, por eso os digo que es normal que se os queden dos fases, abajo un poquito de agua, pero si no llenáis mucho la botella, pues vais a poder emulsionarlo para entonces ponerlo. Este, al ser así en gel, lo podéis poner como vosotros queráis, o en el cajetín o directamente en la lavadora. ¿Cuánto vais a necesitar? Pues es que eso depende del grado de suciedad que tenga la ropa. Se puede utilizar tanto para ropa blanca como para ropa oscura. La ropa oscura no os van a salir ningún cerco de ninguna traza de lo que es el jabón. Se os va a quedar perfecto. Entonces yo quería mostraros este que yo hice, pero ahora vamos a poner este aquí. Cuando os estoy subiendo esta receta de este jabón totalmente renovada, me gusta mucho más que la anterior. Solamente lleva 3 ingredientes, con lo cual es súper natural y ecológico, que más tarde os voy a decir todos los beneficios de hacer el jabón en casa. Y nada, y como os he dicho antes, eso sí, no llenéis la botella hasta arriba del todo, tenéis que dejar un poquito, porque como os he enseñado antes, se va a quedar en dos fases cuando esté en reposo, pero simplemente con emulsionarlo un poquito, moverlo así, pues enseguida ya se vuelve a mezclar todo y está listo para utilizar. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a estas botellas. Bueno, pues como podéis ver, aquí a mí me han salido 4 litros de jabón líquido. La verdad es que estoy encantada, no, encantadísima del resultado de este jabón. De verdad que si lo hacéis y bueno, pues me dejáis en los comentarios qué os ha parecido, si os gusta. A mí desde luego personalmente me gusta mucho más que el anterior, que llevaba vinagre y llevaba sal. Este solamente lleva el jabón rallado, agua y el bicarbonato. Luego es opcional si queréis ponerle o bien suavizante o colonia o los aceites esenciales. También deciros que si no queréis hacer tanta cantidad, pues podéis hacer la mitad. Lo único que tenéis que hacer es poner la mitad de los ingredientes. En vez de 250 de jabón, 125. En vez de 3 cucharadas de bicarbonato, 1,5. Y en vez de 1,5 litros de agua o 2 litros, porque también tenéis que ir vosotras viendo la consistencia de lo que es el jabón conforme se os va quedando, porque podéis ir añadiéndole agua si lo queréis un poquito más líquido. Lo único que claro, pues os va a cundir más, también luego vais a tener que poner más en la lavadora. Pero desde luego, o sea, es que esto, ya os digo, es que la barra esta de jabón Zote, la barra de jabón Zote cuesta 1 euro. Entonces, que sí, corazones, que se trata de ahorrar, pero más que ahorrar, se trata de cuidar el medio ambiente. Ya sabéis que yo, pues,
estoy bastante comprometida con este tema porque veo que bueno, pues que muchas veces utilizamos demasiado plástico y cuando a lo mejor pues podemos utilizar menos cosas que sean pues no tan agresivas para el medio ambiente. Ya sabéis que los detergentes comerciales son muy tóxicos. La verdad es que ninguna marca de detergentes va a decir su fórmula y lo que lleva, porque bueno, pues hay como un vacío legal en todo esto, que lo que ellos dicen es que claro, que no van a decir la fórmula de su detergente, por supuesto, con lo cual tampoco dicen los ingredientes que lleva. Pero ya os digo yo que lo que lleva son productos tóxicos y además que no son biodegradables. Sí que hay algunas marcas que son jabones ecológicos que por eso cuestan muchísimo más. Así que yo lo único que os digo es que a la hora de comprar algún jabón comercial tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos. Porque la mayoría de los jabones incluso llevan petróleo o algún derivado del petróleo. Y ya sabéis que hay muchísimos estudios que están relacionados estos productos con enfermedades como pues cáncer, incluso enfermedades pulmonares. Y por supuesto porque no es biodegradable, con lo cual no ayuda al medio ambiente. A todos nos gusta que nuestra ropa huela súper bien, yo la primera. Por eso también tenemos que tener cuidado con muchos suavizantes. Es mejor ponerle aceites esenciales del que a vosotros más os guste, o bueno, pues a lo mejor algún suavizante pero que sea ecológico. Porque la mayoría de las fragancias de los detergentes comerciales son disruptores endocrinos que afectan al sistema hormonal y pueden provocar reacciones en la piel. Así que nada, estos jabones son súper ideales para, sobre todo para los bebés y para gente que tiene problemas en la piel, como la piel atópica, porque bueno, no es solo el jabón que tú utilices corporal si tienes este tipo de problemas, es también el jabón que tú utilices para lavar tu ropa que está en contacto con tu piel. Hay muchísimas fórmulas de hacer detergentes, incluso hay algunas que llevan sosa cáustica, pero ya sabéis la sosa cáustica, lo perjudicial que es, incluso para, pues puedes tener alguna irritación en la piel. Así que nada, corazones, espero que probéis a hacerla, aunque sea en una pequeña cantidad, y me digáis qué os ha parecido. Yo desde luego que estoy encantada, no, lo siguiente, porque además es que deja un perfume buenísimo a la ropa. A mí desde luego que me ha encantado. Luego también otra cosa, como al tener esa consistencia tipo gel, pues si tenéis alguna manchita un poco más difícil, antes de meterla en la lavadora, podéis untarle un poquito, darle así un poquitín y ya meterlo en la lavadora, y ya me diréis cómo van a salir, pues sobre todo la ropa blanca. A mí me encanta. Yo lo que sí que le pongo, aparte de este jabón, a la ropa blanca, que ya lo sabéis, es el washing soda. El washing soda aquí es el carbonato de sodio. En otros países existe también el percarbonato, que no es lo mismo que el carbonato de sodio. Pero bueno, si no lo encontráis, pues el percarbonato también es un blanqueador de ropa. También deciros que, bueno, pues si queréis el washing soda que yo utilizo, en mi escaparate de Amazon, ahí lo tenéis, lo podéis conseguir. Es un poquito más caro que aquí en Estados Unidos, porque claro, supongo que lo llevarán allí, pero la verdad es que merece la pena. Yo, bueno, pues voy a probar, encontrar este verano, cuando esté en España, todos estos productos que yo utilizo aquí. Voy a ver si los consigo allí y os dejaré todos los enlaces o todos los lugares donde yo he ido consiguiendo los productos. Pero de momento estamos aquí, hemos hecho este jabón y nada, corazones, espero que os guste la receta de este jabón. Así que nada, sin más nada que decir, os doy las gracias por estar un día más aquí conmigo, acompañándome, y si os ha gustado el contenido de este vídeo, pues acordaros de regalarme un me gusta, que ya sabéis que eso ayuda muchísimo al canal. Así que sin más me despido, corazones, con un fuerte beso para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!